Bueno, primero que nada, pues agradecido por la invitación al espacio. Eh, bueno, hay que recordar que el impuesto de las grandes transacciones financieras no es un impuesto nuevo, ya tiene tiempo, y que lo que estamos viendo es una reforma parcial de la ley. En esta reforma parcial, parte de lo que es el espíritu de de esta norma, de este impuesto, se transforma porque originalmente estaba pensada para grabar precisamente grandes transacciones financieras, o sea, grandes movimientos de dinero que se daban entre empresas, este, consorcios, personas jurídicas que mueven grandes capitales, precisamente en el sistema financiero nacional. Al modificarse, que es una de las propuestas que hay, el artículo 4, se amplía lo que son las bases de contribuyentes. Hay 6 tipos, de hecho hay 6 numerales, de 1 a 6. Contribuyentes especiales, sujetos pasivos, que debían ser calificados por el SEñAR, pues como personas que son sujetos y objeto de esta norma ahora. Ya no son solamente grandes empresas, ahora pueden ser personas naturales y jurídicas que durante un año generen determinada cantidad de dinero. En el caso de las empresas, pues la cantidad de unidades tributarias, el tipo de cambio mensualmente, pues son más de $500, por ejemplo. Eso prácticamente convierte a cualquier empresa en un sujeto pasivo y contribuyente especial para esta norma. Igual en el caso de las personas naturales, prácticamente cualquier persona queda sujeta a la misma. Entonces, en definitiva, esto modifica el texto legal, eh, la pretensión de asignar pues, una alícuota gravamen a operaciones que otrora no necesariamente eran observadas por esta norma, ¿no? Y aquí habría que recordar cosas muy interesantes. Por ejemplo, Venezuela durante los últimos 3 años ha visto cierto nivel de estabilidad por parte de algunas familias de empresas desde el momento en el cual se comenzaron a incluir divisas en su dinámica económica. Los criptoactivos también han estado muy presentes en Venezuela, sobre todo desde el año 2018. Muchas personas comenzaron a despertar esta realidad y comenzaron a jugar un papel interesante en la estabilidad de personas y empresas también, ¿no? Porque los criptoactivos representan una forma de valor digital que representa, a final de cuentas, tipos de cambio, monedas de otros países, ¿no? Precisamente la economía venezolana que ha generado transformaciones a partir del uso de estos medios de pago, bueno, pues ahora pretende ser castigada porque se pretende imponer, y un poco lo que dice la exposición de motivos, se pretende imponer entonces un gravamen a las operaciones que se hagan en monedas distintas al bolívar y criptoactivos distintos al petro, ¿no? Cosa que de alguna manera es un sinsentido porque cierta parte de esta recuperación que hemos visto tiene que ver con una mayor inclusión de divisas. Entonces, hasta ahora, esta norma como está pensada, aprobada en segunda discusión, todavía no tenemos la Gaceta en mano. Recuerden que de primera discusión a segunda discusión pueden haber cambios y de segunda discusión a la publicación en Gaceta también pueden haber cambios. Bueno, hace falta ver la Gaceta oficial ya impresa, lista, para poder comenzar a asumir, bueno, cómo va a afectar esto la dinámica de las empresas, tomando en consideración el tipo de operaciones que se van a grabar, sobre todo porque se califican dentro de estos contribuyentes operaciones que ocurren dentro del sistema bancario nacional y operaciones que ocurren fuera del sistema bancario nacional en moneda extranjera y en criptomonedas. Y una de las interrogantes que nosotros también nos planteamos es cómo quedarían en ese caso las plataformas como Cele y de qué manera tendrían una presencia dentro de esta reforma parcial de la ley. Fíjate que respecto a eso es algo bien interesante, porque cuando tú hablas de operaciones en CEL, estás hablando de operaciones digitales de moneda extranjera que principalmente ocurre entre cuentas que no necesariamente están en el país, ¿no? O sea, la cuenta de un banco extranjero, otro banco extranjero que tiene este mecanismo de transmisión de datos digitales, bueno, pues de alguna manera se ocurre y se registra dentro de las operaciones comerciales a nivel de hechos económicos de un comercio, debería estar grabada con esta alícuota, pues. Así como todos los medios de pago digitales que de alguna manera están transando divisas o moneda extranjera, deberían, tanto y en cuanto sea registrable o verificable a nivel de sus libros de venta, su contabilidad, también deberían ser grabados. Y podría decirse en ese caso que esta ley tiene rasgos confiscatorios.
Fíjate, el tema de que sea confiscatorio, que sea intervencionista, recordemos que en definitiva, pues un impuesto es la apropiación legal que hace un Estado, un gobierno de parte del enriquecimiento de las personas naturales y las empresas, ¿no? Y que bueno, es ley, y que por ser ley, luego de estar aprobado, hay que asumirlo y hay que enfrentarlo, y hay que encararlo, ¿no? Y hay que hacerlo. Es confiscatorio es porque en definitiva se está asumiendo sin el concurso en principio de voces especializadas, gremios, por ejemplo, los gremios de contadores, gremios de abogados tributaristas, gremios de administradores, economistas, que no necesariamente fueron consultados por la Comisión Permanente de Finanzas para dar una opinión técnica sobre lo que pudiese representar esta norma, porque bueno, aplica la base contribuyente, pero además también está grabando operaciones que en principio representan un porcentaje muy elevado de flujo efectivo de la mayoría de las empresas. Entonces, es confiscatorio tanto y en cuanto las alícuotas que están fijando están pensadas para que el Estado venezolano participe a través de la autoridad tributaria en términos de recaudación en un mercado donde originalmente no necesariamente estaba haciendo presencia. En el caso de los criptoactivos, para los volúmenes que se han transado en Venezuela y de los cuales llevamos cierta cantidad de estadísticas, pues el Estado no participaba. Y para los volúmenes que se manejan en moneda extranjera, luego de que se ha determinado pues, por algunas empresas de análisis económico que más del 65% de las operaciones se están haciendo en moneda extranjera, bueno, pues salta a la vista la gran necesidad del Ejecutivo de poder participar en estos espacios, bueno, para poder grabar y recoger dinero y orientarlo, en principio, para el financiamiento del gasto y quizás a la política de intervención cambiaria que hasta ahora ha estado llevando, ¿no? En el entendido que, otra vez, la exposición de motivos, lo que se nos dice es que esto se está haciendo para darle protagonismo al Bolívar, pero está castigando medios de pago que te han ayudado más bien a generar cierto nivel de estabilidad. Y eso me lleva, aparte de sus declaraciones, me llevan a preguntarle por el hecho de que esta semana el presidente Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, hizo una rueda de prensa donde habla de que él hizo una solicitud formal para que pudieran participar ellos como gremio, como sector privado, en la comisión para que tuvieran alguna participación, pudieran establecer una consulta, un encuentro y que a partir de allí se modificara el curso de esta ley. Sin embargo, 2 días más tarde vimos como eso no fue aplicado y más bien se dejó de lado esta participación que pudiera tener el empresariado en una mejora, en una consulta y que quizás es la esencia de los comerciantes, para el curso de los comerciantes frente a esta ley. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, las tomas de decisión que afectan a una población en algunos tipos de gobierno se realizan de manera consultiva, ¿sí? Las fuerzas vivas de la economía de un país se reúnen y toman decisiones de consenso, se ponen de acuerdo. La figura de la tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores que se sientan a deliberar sobre grandes cuestiones que van a afectar el bolsillo de las personas, los flujos de dinero, las inversiones, la actividad económica. En el caso de Venezuela, bueno, no tenemos ese tipo de espacio de discusión más o menos del año 2004, ¿no? Y lo cierto es que el deber ser es haber consultado a los gremios empresariales, a los gremios académicos, a los sectores involucrados en la actividad técnica detrás de esto. Recuerda mucho el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia por un grupo de abogados venezolanos en contra de la ley de registros y notarías. Fíjate que de alguna manera igual la propia ley como tal pues fue sancionada vigencia, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que queda no solamente es la visión confiscatoria, sino impositiva, ¿no? Mandatoria, por parte del gobierno central, de imponer una estructura que va a lesionar, evidentemente, la dinámica económica de empresarios y personas naturales y que, en definitiva, pues, lo ve como una situación en la cual se desea bueno, generar más ingresos en el mercado interno, aventajando el signo monetario que por el 318 constitucional, la moneda de curso legal es el bolívar. Sin embargo, sabemos pues que en economías inflacionarias o hiperinflacionarias somos las personas naturales y jurídicas quienes tomamos las decisiones sobre qué moneda vamos a utilizar en términos de que represente valor, sea un medio de pago, una unidad de cuenta con confianza, sobre todo, ¿no? Cosa que no necesariamente tiene hoy el bolívar. Entonces, efectivamente sí, tuvo que haber sido consultado, pero bueno, el Ejecutivo tomó su decisión
Y más allá de esta solicitud del empresariado venezolano, bueno, pues pareciera que sigue su curso. Las disposiciones transitorias enmarcadas en este proyecto legislativo contemplan unos 30 días continuos para que los agentes económicos evalúen cada uno de sus espacios y ya vayan internalizando estas nuevas alícuotas. ¿Cuál, según su criterio, es el tiempo adecuado para que el empresariado y los entes bancarios y las personas naturales vayan aprendiendo cuál va a ser su rol a partir de esta nueva ley? Bueno, fíjate, es tradición, es normal que luego de la publicación en Gaceta de un instrumento de este estilo, suelen darse 30 días o 60 días para la entrada en vigencia, ¿no? Y esos días, de alguna manera, ya luego de la ley estar en manos de todo el mundo, tendrían que servir para hacer los ajustes necesarios, revisiones necesarias a nivel de los sistemas, por lo menos en este caso, las máquinas fiscales, los registros contables, los sistemas contables a nivel de la administración de las empresas, ¿no? Sin embargo, 30 días, de alguna manera, bueno, ya el Ejecutivo Nacional se venía reuniendo con el sistema financiero, ya estaban enterados pues de lo que venía, ya los empresarios saben por segunda discusión y bueno, ya aprobado en asamblea el documento como tal, ya ese proceso de alguna manera ha comenzado en términos reales, a nivel de sistemas, a nivel de adecuación de equipo. El tema de las máquinas fiscales todavía no lo hemos visto, ¿no? Que las máquinas fiscales de alguna manera deben tener pues este visto bueno, este aval del propio Ministerio de Finanzas para poder garantizar el hecho de que cuando se emite una factura fiscal, pues se vea discriminado en la misma pues la base imponible y los impuestos correspondientes según sea el caso, dependiendo del tipo de contribuyente. Entonces, bueno, eso es parte de lo que es tradición y es normal, y de alguna manera los agentes económicos habían sido enterados pues, por los medios de comunicación, y bueno, resta el hecho de ver qué fecha va a tener esta publicación de esta gaceta, si bien el 3 de febrero fue la sanción en segunda discusión, saber pues a partir de qué momento corren los 30 días. ¿Cómo cree usted que afecta esta reforma parcial en la llegada de unas posibles inversiones extranjeras a la nación? Ya sabemos que en este último año se ha visto la nueva inclusión de nuevos negocios, de nuevas iniciativas, pero ¿esta nueva normativa incide negativamente o es una forma, un estímulo para que lleguen nuevas inversiones a la nación? Bueno, fíjate que ya por las propias características de la economía venezolana, la inversión privada nacional y extranjera no necesariamente estaba viendo a Venezuela como un destino atractivo para colocar sus capitales. Eso tiene que ver con un tema macroeconómico de gestión de las políticas a nivel general. Más bien, lo que habíamos estado viendo eran quizás países ideológicamente afines al gobierno, que bueno, que están estableciendo ciertos niveles de intercambio con turistas, intercambio comercial, pero no necesariamente estamos hablando de grandes capitales. Sea el caso de que quizás algunas empresas foráneas quieran colocar sus capitales en Venezuela porque de alguna manera se les está garantizando seguridad jurídica y financiera. Un impuesto de este estilo, bueno, no necesariamente incentiva la actividad de inversión. Todo impuesto que de alguna manera el gobierno de algún país impone pretende extraer de flujo circulatorio parte de las riquezas de las empresas, pues de alguna manera, sin necesariamente participar o colaborar en el hecho de que las empresas logren los objetivos de mantener sus equilibrios, ¿no? Porque bueno, es mandatorio, es obligante, hay unos calendarios, tienes que enterar, tienes que pagar, ¿no? Y esto de alguna forma distorsiona lo que pudiese ser un panorama medianamente atractivo para que capitales extranjeros, bueno, puedan situarse en Venezuela en el caso de que condiciones a nivel macroeconómico y a nivel jurídico pudiesen cambiar. Un país altamente intervenido desde el punto de vista fiscal, en términos de impuestos, claro, no necesariamente garantiza que todo el esfuerzo que alguien está colocando desde el punto de vista de alguna actividad económica, bueno, pueda transformarse luego de que se paguen nóminas, gastos, costos, deterioro de equipos, materia prima, una cantidad de elementos, lo que quede al final de cuentas luego de impuestos sea algo suficientemente representativo como para verse atractivo. Entonces esos son elementos que de alguna manera quedan claros, que no necesariamente se han estudiado
de buena forma o se han considerado en términos de lograr pues que el país, si lo que se intenta es llamar la atención de capitales foráneos, pudiese ser así. Entonces no necesariamente va a ser algo a favor. A finales de 2021, usted declaró que Venezuela es uno de los países que presenta una mayor apertura hacia las criptomonedas. ¿Piensa que esta ley de grandes transacciones financieras puede afectar negativamente nuestra posición en ese ranking? Fíjate, que habría que recordar varias cosas, ¿no? El mundo de los criptoactivos funciona y está diseñado para que no participe el tercero confiable. Y esto es importante porque se pensó para que estados, gobiernos, instituciones financieras, bancos centrales no participaran allí. Cuando tú lees, por lo menos el trabajo original de Satoshi Nakamoto, visto como un sistema de dinero electrónico para par, o peer-to-peer, te habla pues de que simplemente ahí no hay cabida para entes de supervisión y control. Y eso es algo que debemos mantener en mente todavía. El hecho de que un Estado, un país quiere imponer alguna norma, un impuesto vinculado al uso de criptomonedas, va en el caso en el cual los agentes económicos, en este caso empresas o personas naturales, dispongan de mecanismos que permitan el registro de esas operaciones y que un ente de fiscalización en definitiva pueda validar estas operaciones. Y esto nos trae a los numerales 5 y 6 del artículo 4, que nos hablan de contribuyentes especiales, sujetos pasivos que realizan operaciones en criptoactivos o criptomonedas distintas al petro. En principio, el numeral 5 nos dice dentro del sistema bancario nacional. El numeral 6 nos habla fuera del sistema bancario nacional. Habría que hacer una precisión de que las operaciones en criptomonedas ocurren naturalmente siempre fuera del sistema bancario de un país. Lo que quiere decir que el numeral 5 no tiene mucho sentido en términos de la manera como funcionan las cadenas de bloque y las operaciones en criptomonedas. El numeral 6 sí tiene sentido porque principalmente las operaciones en criptoactivos ocurren fuera del sistema bancario nacional, ocurren en una cadena de bloques, ocurren en una billetera a otra billetera digital, ocurre en una plataforma P2P a través de billeteras digitales, o ocurre en un exchange a través de billeteras digitales provistas por la plataforma y los desarrolladores que han creado este procedimiento. En un segundo nivel o tercer nivel, se toca al sistema financiero cuando quizás una persona, por temas de intercambio, quisiera cambiar parte de sus criptomonedas o criptoactivos estables a la moneda de curso legal. En ese momento, se toca el sistema financiero por parte de las personas que están haciendo la operación de intercambio. Pero a su vez, es difícil para el Ejecutivo determinar si alguna operación que está haciendo una persona natural, porque generalmente las operaciones las hacen personas naturales, está vinculada pues a una operación de criptomoneda. Entonces aquí se hace un poco complicado el tema de saber si va a haber capacidad real a nivel técnico y operativo para validar el hecho de que efectivamente una persona está haciendo operaciones en cripto y que en definitiva pues esto pueda ser grabado en términos de este impuesto y sus alícuotas, ¿no? Que está pensado para el 3%. Sobre todo cuando pensamos un poco en empresas, en personas jurídicas que nos dicen que aceptan criptomonedas y generalmente las empresas de desarrollo de billeteras digitales no tienden a generar billeteras digitales jurídicas, sino tienden a generar billeteras digitales de personas naturales, peer-to-peer. Entonces, esto de alguna manera también hace que las operaciones en cripto mayormente recaigan en una persona natural y no necesariamente una persona jurídica. Hay empresas que proveen servicios a comercios o empresas que simplemente fungen como un receptor de criptomonedas y un pagador después, o un cambista, a las 24 horas de las operaciones. Pero en este caso, las operaciones en cripto se verán afectadas por la alícuota de este impuesto, siempre y cuando la persona, alguna de las partes de esa operación, lleve registro de las operaciones en criptomonedas, recordando que en Venezuela ya tenemos un boletín de aplicación número 12, versión 0, de la Federación de Colegios Contables Públicos de Venezuela, de 15 de febrero del año 2020, para el registro a nivel de normas pues, contable de las operaciones en criptoactivos. Eso por un lado, pero también la Oficina Nacional de Contabilidad Pública tiene sus normas para el registro de operaciones. Entonces, siempre y cuando las operaciones en cripto queden registradas de alguna manera en la actividad de los hechos económicos, bueno, va a poder ser grabada. Sin embargo, la gran mayoría van a seguir transcurriendo a través de las billeteras digitales y plataformas que no están bajo el control del Ejecutivo Nacional. Y ahora una última pregunta y es que la aplicación de este instrumento
nos lleva a pensar cómo se va a trabajar en las zonas fronterizas, donde predominan otras monedas como lo es la grama oro y los pesos colombianos. ¿Cuál es el papel de esta reforma parcial en ese tipo de regiones? Otra vez, fíjate, se habla de moneda distinta al bolívar. Una moneda distinta al bolívar es una divisa. Cualquier divisa que en Venezuela se utilice, peso colombiano, real brasilero, euro, dólar. Las gramas de oro no, porque bueno, es una forma distinta de intermediar y como tal no es una divisa. Es una forma distinta de representación de valor en términos físicos, ¿no? Ahí va a ser un poco difícil poder quizás a nivel operativo y técnico poder grabar un impuesto, ¿no? Ahí sería básicamente un impuesto a operaciones con eh, productos propios en materia prima, pues originarios de la minería, ¿no? Sin embargo, es una realidad que en Venezuela, a lo largo y ancho del territorio, del occidente al oriente, del norte al sur, muchas son las operaciones que se hacen en monedas distintas al bolívar. En el occidente, principalmente por la cercanía con Colombia, las operaciones se hacen mayormente en pesos colombianos. En el sur de Venezuela las operaciones mayormente se hacen en brasileños, en oro, y después en dólares y en un cuarto nivel quizás en bolívares. En los estados centrales mayormente las operaciones se hacen en bolívares, dólares y euros. En nuestras costas y en nuestras islas mayormente se hacen las operaciones en euros, dólares y luego en bolívares, también las cripto. Entonces, teniendo esta economía multimoneda a nivel financiero, ese flujo circulatorio de tal cantidad de monedas de diferentes países, siempre tanto y en cuanto la operación se realice a través de un mecanismo que conecte con el sistema bancario nacional o de alguna manera deje alguna traza, ya sea por un punto de venta o ya sea deje una traza desde el punto de vista del registro contable a nivel de operaciones, una moneda distinta al bolívar, bueno, en esos momentos se tendrá que aplicar esta alícuota. Pero lo cierto es que mayormente estas operaciones en monedas extranjeras ocurren de persona natural a persona natural, no necesariamente quedan registradas y en algunos casos mayormente, más allá de que exista una norma, en el caso de la cripto, pero para las monedas extranjeras mayormente las operaciones se terminan registrando en bolívares a tipo de cambio del día. Entonces, hay una cantidad de elementos allí que a nivel operativo y a nivel técnico sería interesante conocer, por eso hay que esperar que la Gaceta esté publicada, habría que esperar quizás alguna providencia de enseñar, habría que esperar también quizás alguna providencia de la SUNESCRIP para que instruyan un poco más a los sujetos pasivos y contribuyentes de la manera como esto en teoría se va a aplicar, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, el objetivo es desincentivar el uso de una moneda distinta y bueno, pues de alguna manera hay una cantidad de obstáculos para poder medir correctamente qué cantidad de operaciones se están haciendo en monedas diferentes al bolívar. Le agradecemos muchísimo la oportunidad de poder encontrarnos, de poder seguir aprendiendo y al mismo tiempo de instruir a nuestros lectores en el área económica, sobre todo en algo que va a influenciar nuestras actividades financieras diarias, tanto para comercios, para las personas naturales, y es importante contar con especialistas que de primera mano nos puedan traducir al lenguaje común de qué se tratan estos nuevos instrumentos, estos nuevos reglamentos que no necesariamente nos benefician. Entonces, bueno, queremos darle las gracias en todo lo que respecta al equipo de The Money Post y esperamos contar con usted en próximas oportunidades. Siempre la orden, Vanessa, para ti, para el equipo de Money Post, hay que estar muy atentos porque estas primeras leyes que estamos viendo forman parte de una avanzada que el Ejecutivo está comenzando a aplicar con un signo de voracidad fiscal bastante elevado, ¿no? En el entendido que hay grandes operaciones que se hacen en Venezuela donde el Estado no participa. Efectivamente hay que prestar mucha atención porque como tú bien acabas de decir, nos afecta a todos. Habrá gente que diga, bueno, pero yo no uso dólares. Y habrá quien te diga, no, pero yo no uso criptomonedas. Pero quizás el proveedor de esos bienes y servicios que usted quiere sí, y los impuestos que terminan siendo trasladables vía precio. Entonces es posible que veamos un incremento de precios por esta vía a nivel de estructuras de costo. Y bueno, esto va a ralentizar ese proceso de mejoría que hasta ahora se había visto por el uso de divisas. Y bueno, pues estamos siempre a la orden para poder colaborar a entender mejor estos temas y bueno, hacer un poco más potable esta información.